En los siguientes minutos del programa los vamos a dedicar a la economía internacional. Concretamente nos vamos a centrar en la seguridad jurídica internacional. Para que las empresas inviertan o decidan expandirse por otros países necesitan confianza, y esa confianza se la da la seguridad jurídica internacional. Precisamente del 3 al 5 de junio se va a celebrar en Girona el primer Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Pues bien, para hablar de seguridad jurídica contamos con Jordi Ferrer, director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo no sé qué deberíamos de entender por seguridad jurídica internacional. Bueno, básicamente yo diría que la previsibilidad de las decisiones jurídicas, pero si lo explicamos quizá un poco más llanamente para el público no especialista en estos temas. Bien, miren, es fácil de entender, el derecho regula nuestra conducta, regula qué podemos hacer, nuestras obligaciones al comprar el periódico, al comprar un coche o al alquilar una casa. Regula también lo que debemos hacer cuando queremos abrir una empresa o cuando contratamos trabajadores. Y todas esas regulaciones, y respecto de todas esas regulaciones, nosotros, los ciudadanos comunes y las empresas también, adecuamos nuestras conductas. Sabemos que es obligatorio cierta cosa, que está prohibida cierta otra, que hay algunas sanciones o incluso algunos premios. Si contrata usted trabajadores, decían esta mañana las noticias, menores de 25 años, pues quizás va a tener unos ciertos beneficios. Bueno, ahora yo contrato a esos trabajadores y luego resulta que a la hora de los beneficios cambian la regulación, ya no tengo los beneficios. O yo me adecuo a una cierta conducta y luego cambia la regulación y aquello que estaba prohibido ya no lo está, o aquello que era obligatorio ya no lo está. Es decir, el derecho debe de dar seguridad, confianza, no solo a los mercados, al común ciudadano, que en su conducta se podrá adaptar a lo que el derecho exige. Pero para esto debe haber una cierta estabilidad en las decisiones jurídicas, deben ser previsibles, y de esa manera uno puede adoptar decisiones en función de esas exigencias. Más o menos yo diría, este es el núcleo. A partir de aquí hay, por supuesto, muchos desarrollos que se deben realizar, digamos. Claro, en el congreso que van a llevar a cabo dentro de unos días se van a centrar sobre todo en la seguridad jurídica de Iberoamérica. ¿Qué es lo que pasa exactamente allí? ¿No se respeta lo suficiente? No, bueno, quizás no se respeta lo suficiente en ninguna parte, porque esto es como un ideal en el que siempre buscamos un poquito más, ¿verdad? Pero la pretensión de centrar el trabajo en Iberoamérica no es tanto porque aquí o allá no se respete lo suficiente la seguridad jurídica, sino porque en buena parte este tipo de conceptos y este tipo de elementos tienen una connotación cultural muy clara. No es lo mismo, seguramente, tratar la seguridad jurídica en Asia, en el norte de África o en Iberoamérica. El propio concepto, los elementos que vas a tener que tener en cuenta a los efectos de garantizar, porque la cultura es distinta. Si se trata de crear confianza en las instituciones, confianza social, ese elemento de confianza tiene bases, radica culturalmente, tiene bases culturales distintas. Por ejemplo, si uno quiere, uno de los elementos de la seguridad jurídica será también no solo la previsibilidad, sino el tiempo que se tarde en adoptar decisiones. Si yo tengo un derecho como ciudadano y ejercer ese derecho en un tribunal me supone 6 años de proceso, seguramente algún problema de seguridad jurídica tengo, porque se tarda demasiado y en ocasiones sucederá que ya el propio derecho no me interesa, ¿no? El negocio o la herencia o lo que fuera se ha perdido, ¿no? Bueno, entonces un elemento a considerar puede ser cuánto duran los procesos, ¿no? Cuánto se tarda en los procesos. Claro, no es lo mismo si hablamos de Iberoamérica, de España, de Europa o de China. Por ejemplo, en China el común ciudadano chino no va al proceso, está culturalmente mal visto. Y uno piensa, bueno, un país con 1.000 millones de habitantes debe ser muy eficaz el sistema jurídico cuando consigue que sus procesos terminen muy pronto. No, caramba, es que resulta que hay poquísimos. Claro, porque entonces estos aspectos culturales hay que tenerlos en cuenta y por eso centrarlo en Iberoamérica.
Claro, porque últimamente es verdad que los medios de comunicación hemos tenido que informar sobre numerosas expropiaciones, ¿no? En Bolivia, en Venezuela, Argentina. Claro, estas expropiaciones no animan mucho a las empresas españolas a invertir, ¿no?, en estos países. Son un problema, claramente, son un problema. Bueno, la expropiación es un mecanismo jurídico previsto y también en nuestro ordenamiento y que se ejerce en muchas ocasiones. Y ha habido también en España algunas expropiaciones muy famosas históricamente e incluso en democracia. Por tanto, no es necesariamente el problema la expropiación, a veces también es que esa expropiación no va acompañada de lo que los juristas llamamos un justiprecio, es decir, la indemnización correspondiente adecuada al bien que se está expropiando. O en ocasiones el problema es el mecanismo por el que, o las razones por las que se hace la expropiación, ¿verdad?, que no permite precisamente esa seguridad. Claro, una gran empresa realiza una gran inversión cuando entra en un país y esa gran inversión se espera solo un rendimiento a largo plazo, porque el rendimiento de esas grandes inversiones nunca es para mañana. Entonces yo tengo que tener la previsibilidad de que podré disfrutar los rendimientos efectivamente a largo plazo. Y si esto se corta o puedo prever o tengo razones para pensar que en cualquier momento se puede adoptar una decisión por las razones más variadas, a veces no siempre justificadas, de expropiación del bien y además sin el debido justiprecio, sin la indemnización justa al respecto, entonces esto evidentemente echa para atrás a algunas empresas, es un incentivo para no invertir. Claro, recientemente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que, bueno, que había que respetar las normas del juego y que las empresas que respetaban esa legalidad también tenían que ser respetadas. ¿Esta expropiación podría ser, digámoslo así, una traición? Bueno, sí, un problema precisamente para la previsibilidad de las decisiones. En algún sentido sí, en términos muy populares podríamos entender la seguridad jurídica como el mecanismo de respetar la palabra, ¿eh? El mecanismo de respetar la palabra tiene ese efecto cuando yo confío en la palabra dada por un amigo o la palabra dada por alguien con quien estoy haciendo un negocio y después no se respeta esa palabra dada, la próxima vez no voy a negociar con esa persona. Bueno, pues es esa especie, sí, de traición en este sentido, desde luego. No, señor Ferrer, hacía mención a la importancia de, para invertir, confiar, ¿no? La estabilidad política y democrática es fundamental para esa inversión. Sí, la estabilidad política es uno de los elementos de la seguridad jurídica. En la medida, el derecho depende de la política. Hay entre la política y el derecho una especie de relación de ida y vuelta. El derecho depende de la política y la política está gobernada también por el derecho, ¿no? Pero en la medida en que haya una falta grave de estabilidad institucional en un país, es menos confiable en términos también de seguridad jurídica. Porque es menos confiable que las instituciones van a tener una continuidad y si no hay continuidad en las instituciones, entonces quién sabe si lo regulado por la institución anterior va a ser respetado por la siguiente. Y este es un problema serio. Sí. Bueno, el presidente de Perú, Ollanta Humala, pidió en la inauguración del Foro Económico Mundial para América Latina que es muy importante garantizar la seguridad jurídica. Él dijo, palabras textuales, tener palabra y cumplir lo que se firma. Quizás a lo mejor el principal problema es organizar estos planes de futuro en Iberoamérica. Puede ser uno de los problemas, pero habría que tener en cuenta muchos aspectos. Uno es la estabilidad institucional, efectivamente, que veníamos mencionando anteriormente. La independencia judicial es otro problema en algunos lugares, pero no tenemos que irnos demasiado lejos. Los problemas de las preferentes en España, los problemas de la reclamación sobre la retirada de las pagas extras a los funcionarios en España, los problemas de los desahucios, donde hemos tenido que tener una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para decir aquí hay un problema de seguridad jurídica. Por tanto, ¿es general? Sí. ¿Es internacional? Sí. ¿Afecta a las empresas? También. Pero afecta al común ciudadano de todos los días. Y no solo a aquellos del otro lado del Atlántico, sino a nosotros en nuestras relaciones diarias también con el Estado. Quizás ahí se podría llegar a decir que en tiempos convulsos
institucionales, y no solo, también de crisis económica. En tiempos convulsos, la seguridad jurídica es normalmente una de las víctimas. Claro, muchas veces estamos ahora mismo hablando de grandes compañías, pero quizás nos olvidamos de esas pequeñas empresas, esos pequeños emprendedores que también necesitarán tener garantías, ¿no?, para invertir. Por supuesto. Y las garantías son de muchos tipos. El pequeño emprendedor contrata con la administración pública la realización de una obra, o de un servicio informático, o de un servicio de limpieza en un hospital. Y en ese contrato se fija un sistema de pago de la prestación, y ese sistema de pago no es cumplido, y se paga al cabo de 6 meses, de un año y medio. Y hoy en día hay un problema también: las administraciones públicas son uno de los grandes deudores de los pequeños y medianos empresarios. Eso está acordado en contratos, está acordado en concesiones públicas, y están acordados, por tanto, los plazos de pago, palabras dadas no cumplidas, ¿no? Y ese pequeño empresario tiene ese problema también, ¿no? Pero, como le decía, tiene ese pequeño problema el empresario, pero también hay que andar con cuidado con esto, porque las empresas, por supuesto, tienen un interés muy grande en la seguridad jurídica, porque el comercio y la inversión, nacional o internacional, no puede funcionar sin seguridad jurídica. Pero en situaciones de falta de seguridad jurídica, también la empresa se aprovecha de ello. En estos días hemos visto en cualquier noticia de periódicos, de telediarios, etcétera, situaciones de reclamaciones por cláusulas abusivas en contratos con grandes corporaciones. Bueno, ese pequeño, en el caso de las preferentes, esa gran inversión, o ese pequeño cobro que te realizan en el contrato de la luz, del teléfono, del agua, de lo que fuere, o en el contrato bancario, que supone que hay un pago de unas pequeñas cantidades y que después es considerada una cláusula abusiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esa pequeña cantidad al ciudadano común no le conviene reclamarla, porque en realidad es muy poco y no voy a poder ir al juzgado solo por esta cantidad, pero la gran corporación se aprovecha de ello porque cobrado a no sé cuántos millones de personas es un dinero muy grande, es una cantidad de dinero muy alta, ¿no? Pero este es un problema de seguridad jurídica para el ciudadano común, que se encuentra en una situación de abuso de sus derechos. O, por poner solo un último ejemplo, se está discutiendo en estos últimos meses, y la comunidad jurídica española está bien alterada por ello, la llamada ley de tasas judiciales, dictada aprobada por el actual Parlamento a propuesta del actual Gobierno. Esto lo que establece es unas tasas, unos costes económicos para poder ir al juzgado, para poder presentar una demanda o para poder presentar un recurso judicial. El problema es que si a mí me deben 3.000 euros y las tasas judiciales para empezar ya son 800, y además tengo que pagar al abogado, y además ya no me conviene reclamar. Pero tengo el derecho de reclamar, tengo el derecho a que me paguen los 3.000 euros. Solo que hemos organizado un sistema jurídico ahora que me hace imposible usar ese derecho. Cuando el derecho no funciona, nos da a todos derechos que luego no podemos utilizar, el derecho fracasa. Y ese es un problema de seguridad jurídica. Bueno, pues Jordi Ferrer, agradecemos enormemente la visita y les deseamos toda la suerte del mundo, que vaya muy bien el Congreso. Bueno, pues muchísimas gracias, esperamos poder tener éxito en ello y sobre todo crear una serie de indicadores de seguridad jurídica que después nos permitan medir la seguridad jurídica en cada país. Y esto después puede ser tremendamente útil para las inversiones internacionales, pero también para la adopción de medidas, de políticas públicas. Ojalá. Gracias. Muchísimas gracias.